Bendiciones, bendiciones. Este es su canal SS Biblia y más. He podido ver muchos debates, las preguntas y respuestas sobre este tema. Primera de Corintios 13, 1 y 2. Algunos cristianos, miembros de sectas y religiones, dicen que en estos dos versos hay hipérbole, exageraciones de Pablo. Este video lo estoy haciendo porque vi un video ayer y de tres personajes que voy a presentar aquí, un pequeño video, hubieron dos que hablaron y quise agregar otro que también lo escuché en un video referirse al tema. Se trata de Samuel Pérez Millo. Este pastor dice que esto es una hipérbole. No he visto muchos mensajes o no he visto mensajes de este pastor, solamente vi este video y me llamó la atención. También está Sugel Michelén. Este sí yo lo he visto muchas veces, pero muchos temas que difiero de él porque veo que no se adhiere a la mayoría de cristianos que tocan estos temas. También está Edgar Escobar. Este yo lo sigo, defiende mucho a los cristianos, defiende la fe, tiene buenos programas. Me gusta ver los programas de Edgar Escobar, pero vi un video donde él dice que 10 razones por la cual él no habla en lenguas. Que de hecho voy a hacer una refutación completa a ese video. 1 Corintios 13, 1 y 2. Ellos los tres dicen que cuando Pablo habla aquí, habla de una hipérbole. Y si leemos detenidamente los versículos, o el versículo que es el 1, ahí no hay hipérbole. Aún primeramente, a leer el versículo, para que ustedes vean de qué estamos hablando. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, escuche, si yo hablase lenguas humanas, no dice todas lenguas, revisé en varias Biblias y todas dicen lenguas humanas, no todas lenguas. Una sola versión, Dios habla hoy, dice, si yo hablare todas lenguas humanas, aún el lenguaje de los ángeles, bueno, esa es la única que habla todas las lenguas humanas. Después, todas las demás dicen, si yo hablase lenguas humanas, ahí no hay hipérbole. Porque Pablo hablaba diferentes idiomas. Pablo se dice que hablaba hebreo, arameo, griego, posiblemente el latín. Aunque hay un versículo que dice, doy gracias a Dios que hablo más lengua que todo el mundo, pero no se refiere a lenguas humanas. Se refiere a lenguas angelicales, porque el contexto, él está hablando de los hermanos que hablan en la iglesia, y él dice, doy gracias a Dios que hablo más lengua que todo el mundo, pero en la iglesia prefiero hablar una con mi conocimiento que 10.000 en lenguas extrañas. O sea que no se refiere a idiomas. O sí a idiomas, pero un idioma celestial. Entonces, yo quiero que veamos el video para que analicemos lo que está pasando aquí. Vamos a ver. Ahora, lenguas angelicales, ojo también con eso. Es una hipérbole del apóstol. Porque, ¿en qué idioma hablan los ángeles? Si hablamos de comunicación de los ángeles entre sí, son espíritu, por tanto nada tiene que ver con un cuerpo físico que necesita oír y necesita hablar. Si hablamos de... Este sí comenzó mal. Él dice, claro, lo dice textualmente, que los ángeles no tienen ningún idioma, no se comunican, porque son espíritus. Y en el cielo, aunque sean espíritus,
se tiene que comunicar, porque Dios es espíritu y se comunica. Nos dio su palabra. Pero hay una evidencia clara que en el cielo sí hay comunicación de idiomas celestiales. Oye, este hombre está fuera de serie. Dice Juan, dice la Biblia, Juan escribió que fue arrebatado. Dice que escuchó una voz y fue trasladado al cielo y allí se le mostró todo lo que iba a acontecer después de, o sea, para los tiempos finales. Y Pablo también dice que conoce un hombre sin el cuerpo, hablando de él mismo, no sabe, o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, de donde escuchó palabras inefables que no se le ha dado al hombre expresar. O sea que claramente esos versos están diciendo que en el cielo se habla un idioma. Además de eso, Juan vio los 24 ancianos y todos son conversaciones. ¿Cómo este hombre se atreve a decir que que porque los ángeles son espíritus, no se comunican? Y él dice que se pueden comunicar como un idioma terrenal, pero en el cielo, ¿cómo que no? Ahí en el cielo hay un idioma que es de los ángeles, que no puede ser terrenal. Que Dios no nos lo da aquí en la Biblia, no nos lo muestra. Bueno, por eso son otras cosas. Ahora, tiene el poder para hacer que algunos, lo que busquen, como dice aquí, Marcos 16 al 18, que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creen en mí. Dice que en su nombre hablarán nuevas lenguas. O sea que eso es para el que cree. Isaías dice que en lengua de tartamudos. Cuando Isaías, en la visión que a lo mejor vio Isaías, un profeta que dice que en lengua de tartamudos porque no entendía, escuchaba hablar de una forma extraña, que no era idioma terrenal, y lo escuchó raro y dijo en lengua de tartamudo. O sea que este hermano está fuera de serie, pero vamos a seguir escuchando, vamos a volver a repetir el video y posteriormente estará hablando Sujel Michelén y Edgar Escobar. Quiero advertirle que Sujel Michelén dice todas lenguas y el verso no dice todas lenguas humanas, dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Cuando dice así Pablo, se está refiriendo a 2 o 3 lenguas, unas cuantas lenguas que él hablaba. Ahora, lenguas angelicales, ojo también con eso. Es una hipérbole del apóstol, porque ¿en qué idioma hablan los ángeles? Si hablamos de comunicación de los ángeles entre sí, son espíritu, por tanto nada tienen que ver con un cuerpo físico que necesita oír y necesita hablar. Si hablamos de cómo los ángeles hablaron a los hombres, hablaron siempre en el idioma del hombre con el que estaban hablando y fueron comprensibles. Ahora, los ángeles que traen un mensaje de Dios dirían ese mensaje perfectamente, sin equivocación ninguna, y utilizando un idioma que fuese muy comprensible. Y Pablo dice, si yo soy capaz de hablar tan perfectamente como hablaría un ángel, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Tremendo. Bueno, creo que Samuel Peremillo no ha estudiado bien la Biblia sobre ese tema. Juan sí estuvo en el cielo. No se sabe si fue en espíritu también, creo yo, pero él dice que estuvo allá. Y Pablo también dice, si en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, o si fuera el cuerpo, pero estuvo allá y escuchó palabras inefables que no se le ha dado al hombre expresar. O sea que, como este hombre me va a decir que en el cielo, Dios con sus ángeles, Jesús, no van a tener una comunicación. Oye, eso es terrible. Ellos tienen su idioma angelical, celestial, tienen que tenerlo. Diferente al idioma terrenal. Ahora, de que Dios lo mande a una misión, a hacer una misión y a dar un mensaje y lo den en cualquier idioma terrenal, sí se puede. Pero también se lo da a los profetas y a aquellos que hablan en lengua. Vamos a escuchar a Sujel Michelén y posteriormente a Edgar Escobar y después
vamos a referirnos a lo que es posiblemente sean las lenguas angelicales. Los lenguajes angelicales, el lenguaje angelical. Nosotros, ¿qué idioma que ellos hablan? Esa es una pregunta muy buena, sobre todo porque en el día de hoy muchas personas afirman tener el don de hablar en el lenguaje de los ángeles. Pero cuando leemos ese texto en su contexto, hay un solo versículo en la Biblia que habla de eso, 1 Corintios capítulo 13, en los primeros versículos, vemos claramente que el apóstol Pablo está usando una hipérbole. Él está diciendo, si yo entendiera toda ciencia, si yo tuviera una fe tan extraordinaria que yo pueda trasladar los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Y en ese contexto dice, si yo pudiera hablar todas las lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces, ese texto no enseña necesariamente que existen lenguas angelicales. Está diciendo Pablo, aunque yo pudiera hablar chino, ruso, alemán y hasta el lenguaje de los ángeles, y yo no tengo amor, de nada soy. ¿Escucharon? Donde Sujel Michelin dice que si yo hablase todas lenguas humanas, no dice todas lenguas, yo hablase lenguas humanas, en el versículo 1 no hay hipérbole. Si usted estudia el versículo 1 detenidamente, verá que no hay hipérbole. Si yo hablase lenguas humanas, 2, 3, 4, 5, y angélicas que sí existen, lo vamos a demostrar por la Biblia, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, el 2 sí hay hipérbole. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, que es algo imposible, y toda ciencia, que también es imposible, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El versículo 2 sí tiene hipérbole. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, él habla de 2 o 3 lenguas humanas, o varias, no todas, y angélicas que sí existen. Vamos a seguir escuchando a Edgar Escobar posteriormente. Porque las lenguas angelicales solo aparecen en 1 Corintios 13:1 en forma de hipérbole, como una exageración. Por eso también dice que si entendiera todos los misterios y toda la ciencia, cosas que nadie hará jamás, al igual que hablar idiomas. Bueno, vamos a leer el 1 Corintios 14. Aquí se derrumba todo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aquí Pablo está hablando de una lengua que no es terrenal, aunque por el Espíritu habla misterio. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, cuando un evangélico está hablando en lenguas extrañas, no habla a los hombres, sino a Dios. Pablo se está refiriendo aquí no al don de lengua, se estaba refiriendo al sello del Espíritu Santo que se lo dio a los discípulos en Hechos 2, que es el don del Espíritu Santo para hablar nuevas lenguas y poder predicar el Evangelio. En Hechos 2, si lo leemos, vemos que todos los que estaban ahí, los 120, comenzaron a hablar en lenguas y se juntó la multitud y escucharon el mensaje. Bueno, hay muchos que dicen que solamente fue ese día para poder expandir el mensaje de salvación. Pero, curiosamente vemos que luego, en Hechos 8, 13 al 23, Simón lo quiso comprar.
Y mucha gente dice, no, porque ahí la Biblia no dice que hablaron en lenguas. Pero si él quiso comprar ese don, es porque hubo una reacción. ¿Cuál? Posiblemente haya sido que hayan hablado en lengua. Pero no nos vamos a quedar con eso. En Hechos 10, 42 al 48, Pedro predicó y hablaron en lenguas. Y de hecho, él dijo que qué impedía que esta gente fueran bautizados cuando ya habían recibido el sello del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y se sabe que eran pocas personas, o sea que no habían extranjeros ahí, y Dios lo bautizó con el sello del Espíritu Santo, porque esa es la forma fehaciente para usted decir que recibió el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice aquí en Lucas 11:13, dará su Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por eso es que estos tres no lo tienen, pues si no lo piden, si no se han dedicado a buscarlo, no le va a llegar. El Espíritu Santo Dios se lo dará a los que se lo pidan. Por aquí también tenemos a Pablo, que también llegó a un lugar donde habían 12. Ahí no había extranjero tampoco. Habían 12 hombres alabando a Dios. Y dice que Pablo, después del mensaje, ponía la mano sobre ellos y hablaban en lenguas. O sea que aquí estamos hablando de que hay diferentes eventos donde sí se habló en lenguas. Ahora, 1 Corintios 14:2 es la pieza clave para usted darse cuenta que sí hay una lengua o varias lenguas. En 1 Corintios 14 nos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Hay don de lengua que es para predicar y edificar a la iglesia. Pero hay una lengua que se habla actualmente que es para usted orar, que su espíritu ore a Dios. Usted mismo no lo entiende, pero su espíritu, dice la Biblia, que su espíritu ora. Dice el 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, se está refiriendo a una lengua que no es humana. Por eso está claro. Eso está claro. Se está refiriendo a una lengua que no es humana. Oye, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí se está hablando, ahí se está refiriendo al don de lengua. Arriba, la lengua, en el capítulo 2, la lengua que no le entiende hombre, solamente Dios, es el sello del Espíritu Santo. Pero Pablo aquí en Corintios 14 liga los dos tipos de lengua. El sello y también la lengua, o sea, el don de lengua. El don de lengua es para usted, si hay un extranjero, usted predicarle, si hay alguien que lo interprete, pues le llega el mensaje. Si usted mismo lo puede hablar y te interpretar también, pues le llega el mensaje. Porque Pablo dice que esto es, que las lenguas no son para los creyentes, sino para los incrédulos. Es para impresionar al incrédulo. Si una persona se levanta y habla en lenguas y otra persona lo puede interpretar, pues, ¿qué dirá el inconverso? ¡Wow!
aquel me habló una lengua extraña y mira, me interpretó. Esa Biblia, Pablo dice muy claro que las lenguas son para los incrédulos, más las profecías son para los creyentes. Entiendo que estos hermanos, los tres, están equivocados y tener cuidado con dar estos mensajes porque lamentablemente Pablo dice, si usted predica otro evangelio diferente a que él predicó, llame anatema. Esto es SS Biblia y más. Bendiciones.